Queridos, pues vamos a seguir entonces con los estudios que estamos predicando de Primera de Pedro. El título de hoy es Rescatados, rescatados. Y va ligado pues el mensaje a la Santa Cena también, lo que hemos estado comentando, rescatados. Una pequeña introducción y luego vamos a leer el texto. En las últimas semanas hemos estado comprobando que el Evangelio produce santificación en nosotros. Una persona salva por el poder de Dios, por el Evangelio de Dios, va a vivir en santidad, gracias a su amor por Dios. Porque esta persona está tan agradecida al Señor por el Evangelio, que luego va a vivir en obediencia. Pedro empieza predicando el Evangelio en los primeros 12 versículos, y luego del 13 al 17 nos habla de la santidad, la ética, la obediencia al Señor. ¿Entender? Pedro no empieza su carta predicando ética, no es un legalista. Él proclama la libre gracia de Dios en Jesucristo, y luego los que somos salvos hacemos buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Entonces el Evangelio no es ética, el Evangelio es un anuncio. Cuando he enseñado sobre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, la ilustración que uso para mis alumnos es la ilustración de un periódico. Cuando tú oyes la palabra evangelio, enseguida te tiene que venir a la mente la portada de un periódico. El Evangelio es un anuncio, proclamación. Jesús de Nazaret ha muerto y resucitado. Evangelio. Los pecadores ahora pueden ser perdonados. El Evangelio no es ética. El Evangelio es proclamación, el anuncio de la muerte y la victoria de Cristo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con una frase que se usa en nuestros ámbitos evangélicos bastante a menudo hoy en día. La frase es: hermanos, hay que vivir el Evangelio. Entiendo el espíritu de esta afirmación, sin embargo, bíblicamente no es correcta. No podemos vivir el Evangelio. Una sola persona pudo y vivió el Evangelio, a saber, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios vive, Dios efectúa el Evangelio. Tú y yo vivimos como es digno de nuestra vocación, en Efesios 4, versículo 1. Así que esta frase, entendemos el espíritu con el cual se dice, pero no es del todo correcto bíblicamente hablando. No podemos vivir el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho por amor a nosotros. Y este Evangelio, si llega a nuestra vida, produce ética. Pero el Evangelio no es ética. Hay que tener esto bien claro para no caer en salvación por obras. Entonces, después de Pedro llamaron los hermanos a la santificación, en versículos 13, 14, 15, 16 y 17, él va a volver hoy a hablarnos del Evangelio. Porque Pedro no quiere fomentar amor por la ética. Él no quiere simplemente que obedezcamos a Dios por amor a la obediencia, por amor a la ética. Él quiere que obedezcamos a Dios en gratitud por el Evangelio, en gratitud por su obra de salvación. Y esto produce obediencia gozosa. Y nos da alegría obedecer al Señor. Y no estamos andando como fariseos, con 100.000 reglas que tenemos que cumplir para agradar a Dios. No, obedecemos porque ya hemos sido aceptados en el Hijo. Con esto en mente, entonces, vamos a abrir la carta de Pedro, primer capítulo, como bien sabéis, y hoy estamos predicando del 18 y 19, sí, 18 y 19 en esta mañana. Leeremos del versículo 13, la segunda sección de la carta, y leeremos del 13 hasta el versículo, pues hasta el mismo 19. Así que si alguien quisiera leer en voz alta, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 19. Y predicaremos sobre el 18 y el 19 en esta mañana. Sí, primero Pedro 1, del 13 al 19.
Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en los pecados, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra medida de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sí. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro blanco, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, pido disculpas por ser tan alto, hermana. Okay. Gloria al Señor. Pues bien, Pedro está escribiendo la carta en los años 60 del primer siglo, y Pedro en aquel entonces habría llevado 35 años en el Señor. Digamos que Cristo fue crucificado en el año 28, 29, dependiendo de cómo quieras ahí colocar la fecha. Escribe la carta en el 64, así que estamos hablando de un proceso de tal vez 35 años después de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, Pedro es un hombre que cuando escribe la carta llevará sus 35 años en el Señor más o menos. Entonces, hermanos, ¿en qué se gloria un cristiano maduro? Un cristiano que lleva 35 años de trayectoria con el Señor Jesucristo. ¿En qué se gloria un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios? El Evangelio. El Evangelio. A veces nos enseñan que el Evangelio es simplemente lo que tenemos que predicar a los incrédulos, y luego tú y yo los creyentes vamos a cosas más profundas. Incorrecto. Un hombre de Dios que lleva 35 años en el Señor no puede gozarse nada más que no sea el Evangelio. La marca entonces de un creyente maduro, sensato, espiritual, es que se gloria en el Evangelio de Jesucristo. Pedro estaba tan contento y feliz de que el Padre le hubiese escogido desde antes de nuestra fundación del mundo, de que el Hijo hubiese derramado su sangre por él, de que el Espíritu Santo lo hubiese regenerado en un momento histórico de su vida. Y Pedro aquí escribe en una iglesia perseguida acerca del Evangelio, del Evangelio, del Evangelio. La marca de un cristiano maduro es esta gloria, este gozo en el Evangelio. Por lo tanto, tú sabrás si eres una persona espiritual, una persona madura en el Señor, si amas el Evangelio de todo corazón y si defiendes el Evangelio cuando está bajo ataque de parte de gente fuera o dentro de la iglesia. Hoy mismo entonces, con esto en mente, vamos a dividir los versículos 19 y 19 en 2 puntos, solo 2 puntos, así que hoy no va a ser un mensaje ungido, no va a haber bendición porque solo hay 2 puntos. Tenía 3 puntos, iba a predicaros también el versículo 20, pero si hubiese predicado del tercer punto estaríamos aquí hasta las 5 de la tarde, y también os amo, por lo tanto he decidido reducirlo a 2 puntos. Primer punto, el título es rescatados. Primer punto sacado del versículo 18, rescatados de la vanidad. Primer punto, rescatados de la vanidad. Y en segundo lugar, versículo 19, rescatados por sangre. Rescatados por sangre. Repito, primer punto de hoy, rescatados de la vanidad. Y en segundo lugar, versículo 19, rescatados con sangre preciosa. Bueno, empecemos. Versículo 18, vamos a leer de nuevo. Dice el siguiente: sabiendo, hermanos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres.
En esta sección de nuevo, Pedro está en esta segunda sección de la carta hablando sobre la santidad, la santificación. Los que hemos sido salvos por el poder de Dios, vamos a andar en santidad, si de verdad hemos nacido de nuevo. Y lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ha sido un análisis de los versículos 13 hasta el versículo 17, donde Pedro nombra varias cosas que nos ayudan a andar en santidad. En el versículo 13 vimos que hay que ceñirnos los lomos del entendimiento. Hay que ser sobrios, hay que ser pacientes. Y luego más adelante hay que ser santos porque Dios es santo. Y luego la semana pasada hablamos sobre la doctrina olvidada de la disciplina de Dios. Y por lo tanto es necesario tener este temor reverente hacia Dios, porque Dios disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Entonces Pedro aquí nos está dando razones o motivaciones para ser santos. Y ahora, en el versículo 18, nos va a dar otra razón más. Y la razón es el Evangelio, que hemos sido salvados por pura gracia, y el Evangelio ha de estimular, fomentar pasión en nosotros por la búsqueda de la santidad. Pero de nuevo observamos algo aquí, hermanos. Antes de hablar sobre la ética, Pedro primeramente nos predica de la gracia. Hoy día tenemos que repetir esta frase hasta el cansancio para no caer en el legalismo que caracteriza a muchos hermanos hoy en día. El corazón satisfecho en Dios, agradecido a Dios por la salvación, va a andar en santidad sí o sí. Y Pedro incluso, fijaros hermanos, él lleva 13, 14, 15, 16, 17, 5 versículos hablándonos sobre la ética. Y ahora 5 versículos después vuelve a predicarnos el Evangelio. Es como si él tuviera miedo de que los hermanos de la iglesia fundasen su ética en otro fundamento que no fuese el Evangelio de la libre gracia de Dios. Entonces Pedro, como un experto en el alma, un pastor guiado por el Espíritu Santo, vuelve a recalcar: hermanos, he tirado 5 versículos hablándoos sobre la necesidad de ser santos, pero no te olvides de que el Evangelio es la fuente, el Evangelio es el centro, el meollo de nuestra santificación. Y si entendemos este principio, disfrutamos de la vida cristiana. Ya no resulta tan pesada ni tan legalista con un sinfín de leyes esclavizantes. No, nos da gusto y nos da alegría obedecer al Señor. Entonces, aquí Pedro nos está dando otra motivación más para ser santos, a saber, el Evangelio. El Evangelio. Y dice Pedro en el 18, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros entonces, que somos hijos de Dios, que somos salvos por el poder de Dios, amamos el Evangelio, amamos a Dios del Evangelio, hemos sido rescatados. Y ahora bien, hermanos, tú y yo creemos que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí o sí? Amén, así es. La palabra es inspirada. Cada página de Génesis a Apocalipsis. Y fijaros, queridos, cuando el Espíritu Santo piensa en una vida sin Cristo, ¿cuál es el único adjetivo que se le ocurre al Espíritu Santo usar? Vana. Vana. Una manera vana de vivir. El único adjetivo que se le ocurre al Espíritu Santo al pensar en una persona sin Cristo, en una vida sin Cristo, sin el Evangelio: vanidad, vana. ¿Qué significa vana? Inútil, sin sentido, sin propósito. Y más adelante en la carta, Pedro va en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, él va a nombrar ciertos pecados que Dios había, ha rescatado a su pueblo de ciertos pecados. Hablando de los hermanos turcos, dice en 1 de Pedro 4:3,
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Repito la lista aquí de los 6 pecados: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí tenemos 6 pecados concretos nombrados. Y veis, queridos, que las cosas no han cambiado mucho, porque estos 6 pecados siguen caracterizando al hombre, a la mujer del siglo XXI aquí en España. El pecado es bien anticuado. El pecado ya está pasado de moda. Los siervos de la serpiente tienen más arrugas que nosotros, porque tú y yo tenemos nueva vida en Cristo. Hemos resucitado al poder de una nueva vida, pero el pecado es el mismo rollo de siempre. Fíjate en estos 6 pecados. 3 de estos 6 pecados son pecados sexuales. ¿Y cuál es el pecado que predomina aquí en España? En el mundo europeo hoy en día: sexo, sexo, sexo. Lujuria, adulterio, fornicación. Si tú quieres vender un coche hoy en día, tienes que contratar un modelo para que la mujer se ponga medio desnudita y colocarla en un póster para vender a tu coche. El sexo vende. Los sitios pornográficos son los sitios más visitados hoy día en internet. El sexo, estamos saturados de sexo. Pero no es nada nuevo. Estos pecados sexuales siempre han sido la marca y el sello de personas no salvadas por el poder de Dios. Pedro habla de lascivias, concupiscencias y orgías. Es decir, en nuestros términos: lujuria, fornicación, adulterio, mirando a mujeres, mirando a hombres con deseos vergonzosos y no conforme al plan de Dios. Las cosas no han cambiado. El pecado no trae nada nuevo. El pecado es bien viejo y anticuado. Y luego hay 2 términos que tienen que ver con el mundo de la borrachera. Tenemos 3 pecados sexuales. Las cosas no han cambiado. Y luego tenemos embriagueces. Bueno, ya sabéis lo que quiere decir esto, no hace falta definirlo. Y luego disipación. Y pensamos aquí que, conforme al griego, que disipación se refiere al mundo de fiestas, la locura de la noche. Y en concreto, las cosas no han cambiado para nada. Hoy en día, todos vivimos, los que no estamos en Cristo, para el fin de semana, para la discoteca, para la locura de la noche, entregarnos a la borrachera y a las fiestas locas. Yo os confieso que cuando yo tenía mis 14, 15 años, yo y mis amigos empezamos a beber para el fin de semana. Y nosotros teníamos un chip metido en nuestro cerebro y no podíamos pensar en ninguna otra cosa sino en fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Y cuando llegué a la universidad, ya salvo por la gracia, la pura gracia del Señor, yo me di cuenta de cómo mis colegas en la universidad, a veces el lunes no estaban en clase porque estaban reventados después del fin de semana. Y el martes y miércoles solo hablaban de todas las cosas que habían hecho el fin de semana pasado. Y luego el jueves están hablando del fin de semana que viene. Y el viernes incluso no estaban ahí porque estaban preparándose para el fin de semana. Y yo, ya salvo, ya habiendo salido de todo aquello, como que les miré y es como si fuesen robots. Es como si tuvieran un chip aquí, implantado en su cerebro, y no son capaces de ver nada, sino fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Las cosas no han cambiado, hermanos. Nos preocupamos por los jóvenes que se nos van al mundo. Hermanos, son los mismos pecados de siempre.
No hay nada nuevo bajo el sol. Satanás no tiene nada nuevo que ofrecernos. Simplemente nuevos medios, el internet que antes no existía. Pero estos pecados sexuales, de fornicación, borrachera y fiestas locas también existían en los días de Pedro. Y el sexto pecado aquí nombrado, tenemos 3 pecados sexuales, 2 pecados asociados con el mundo de la borrachera y fiestas locas. El sexto pecado es, en el versículo 3 del capítulo 4, abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Tú me dirás, mira Will, este pecado no existe hoy en día. No hay nadie aquí en Europa que vaya a fabricar un ídolo de madera o de piedra y luego postrarse. Oh, gran trozo de madera. Oh, alabado sea tu nombre, santísima piedra. No hay nadie que haga esto hoy en día. Bueno, si está bien de la cabeza no lo va a hacer. Pero hermanos, yo creo que el pecado más extenso en España, en Europa, en nuestros días es el pecado de la idolatría. Idolatría es fabricar a un Dios conforme a tu imagen y semejanza. Repito, la idolatría es fabricar, inventar a un Dios conforme a tus caprichos caídos. Porque las personas, y seguramente nos hemos topado con gente en la iglesia que solamente viven para el fin de semana, dicen que conocen a Dios, pero ahí está el fin de semana. Fiestas, bebida, fornicación, fiestas, bebidas y fornicación. Y dicen, pero no pasa nada. Yo puedo vivir de esta forma porque Dios me ha salvado en Cristo, por lo tanto puedo vivir de esta forma. Estas personas han inventado, fabricado a un Dios conforme a sus propios antojos caídos. Hermanos, Dios no es como tú piensas que es. Dios es como Él dice que es. Y nosotros no podemos fabricar a un Dios, un ídolo de nuestro propio corazón y de nuestra propia mente. Porque somos malos, somos caídos y nos equivocamos y metemos la pata. Dios se da a conocer en las Escrituras. Y si alguien cree en un Dios que le permite vivir como un cerdo, no es el Dios de la Biblia. Los dioses cananitas sí, los dioses egipcios y babilónicos sí. Y en el primer siglo los hombres se entregaban a la fornicación, a la bebida, a la locura en el nombre de los dioses paganos. Porque los dioses paganos promovieron todo esto. Pero en el Dios de la Biblia somos llamados a la santidad. Él es santo. Dice el Señor en el Salmo 50, versículo 21, a un pueblo rebelde dice: tú hiciste estas cosas y yo he callado. Tú pensabas que de cierto yo sería como tú, pero yo te reprenderé. Si el Dios en el cual nosotros creemos no es el Dios de la palabra, no es el Dios del Evangelio, no es el Dios santo, 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 es un ídolo que nosotros mismos hemos inventado. Así de claro, así de sencillo. Y cuando te topas con una persona que dice, bueno, esta parte de la Biblia no me gusta, así que yo voy a seguir mi propio antojo aquí caído, esta persona está siguiendo un ídolo. Si tú tienes que sacar las tijeras a la hora de leer la Biblia, tú no crees la Biblia, tú te crees a ti mismo. Has creado un ídolo, has fabricado un ídolo, pero el Dios de la Biblia nos llama a la santidad. Y aquí dice que los hermanos turcos habían aprendido esta vana manera de vivir. En el versículo 18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Claro, sus padres eran gentilazos, paganazos, por poco les salían otras voces, era gente mala.
Entonces, queridos hermanos, jóvenes, adolescentes, que habéis nacido en hogares cristianos, alabad al Señor. Alabad al Señor todos los días de tu vida por haber sido criado en un hogar donde tus padres te enseñan conforme a la palabra, donde tu madre al cogerte en sus brazos te cantaba canciones de alabanza. Alaba al Señor por esta crianza sana que has tenido. Dale gracias al Señor por haberte protegido en este sentido. Anoche o esta mañana hablamos con Ángel y Bianca sobre lo difícil que es también que un hijo, un niño de un hogar cristiano se cree pecador. Y se explica por qué. Hay gente como yo, sin vergüenzas, gente mala. Hemos estado inmersos en el mundo, en todas fiestas, bebidas y fornicación. Era mi forma de vivir. Y luego de repente alguien como nosotros, o Ramón que me da su comentario, que tú estuviste en el abismo y Dios te rescata. Y vemos a gente mejor como Ramón, o gente con testimonios impactantes, y pensamos, pues ellos sí son pecadores. Porque ellos estuvieron en la droga, metidos en fiestas, bebidas y fornicación. Y como somos de hogares cristianos, a veces no hemos participado de semejantes pecados gordos, por así decirlo, para que me entendáis, y por lo tanto pensamos que somos más o menos buenos. Gran error, gran error. Todos somos malos, todos somos pecadores. Desde el púlpito hasta Frank y Patricia ahí sentados detrás, todos malos. Aunque tú hayas nacido en un hogar cristiano, aunque nunca hayas fornicado, ni estado borracho, ni estado en estas fiestas paganas, tú eres malo. Tu corazón está en pecado y necesitas convertirte y conocer a Dios. Y no vas al cielo porque tu madre, porque tu padre sea creyente. Y si tú estás casada con un hombre creyente o una mujer creyente, tú no vas al cielo porque tu cónyuge sea creyente. Cada uno delante de Dios tiene que ver su pecado y arrepentirse. Uno de mis mejores amigos es un predicador irlandés llamado Keith Malcolmson. Y él está a cargo del ministerio Escuela de Cristo a nivel de Europa. Y este hombre nació en un hogar cristiano y con 4 años nació de nuevo. Y él da testimonio de que con 4 años en un hogar cristiano Dios le dio una convicción de pecado tan fuerte con 4 añitos. Y se arrepiente con 4 años convertido al Evangelio. No hay nada imposible para Dios. Si acabas de tener a un niño, si tienes un niño chiquitito en casa, predíquele el Evangelio. La primera tarea de un padre, de una madre, es ser un evangelista para su hijo o su hija. El hijo y la hija no debería escuchar al predicador predicar la palabra únicamente, sino en casa. La madre predicándole al niño, el padre predicándole. Dios nos ha llamado a ser evangelistas y misioneros para con nuestros hijos e hijas. Entonces, si tú has nacido en un hogar cristiano, dale las gracias a Dios sin cesar, pero reconoce tu pecado, clama a Dios por salvación para que también recibas la vida eterna en el Señor. Nosotros pues que somos padres, o nosotros que vamos a ser padres en el futuro cercano, dice Deuteronomio 6, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Si eres un padre, si eres una madre, no descuides este ministerio. Entender lo que estoy a punto de decir. El bienestar espiritual de tu niño no depende de la maestra de escuela dominical. La escuela dominical ni siquiera existía antes del siglo XIX.
El bienestar espiritual de tu hijo adolescente no depende del grupo de jóvenes, cosa que tampoco existía antes del siglo pasado. El niño está puesto a cargo de padres, y sobre todo el padre como sacerdote de la casa es llamado a instruir en la palabra del Señor a su niña, Así también tú y yo podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios para rescatar a los nuestros de una vana manera de vivir. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé luz para poder rescatar a los nuestros de una vana, vacía, miserable, torcida, desdichada manera de vivir. Y Dios nos libre del error de creer que ya que mi hijo está ganando 20,000 euros al año, tiene un trabajo estable, tiene un coche de empresa y estamos satisfechos con esto. Oh, Dios nos libre de esta maldita mentira. No, a mí me da igual, no, nos debería dar igual. Si mi hija no tiene nada, pero está en Cristo, es salvo por la sangre de Cristo. Esta es la meta de un creyente piadoso. Y pues las otras bendiciones ya vendrán, gracias Señor. Pero lo principal es enseñar e instruir en esos hogares acerca de la gloria de Dios. Gracias al Todopoderoso, hermanos, hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. No todos hemos tenido el mismo testimonio, pero Dios lo ha hecho para su gloria. Hemos experimentado una dulzura más placentera que este mundo nos puede ofrecer. Y como dice Pablo en Romanos 6:13, presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Sé santo, Él te ha librado. Ya no tienes una vana manera de vivir. Ahora tu vida tiene significado, sentido, un plan, un propósito, dirección en el Señor. Él nos ha librado de una vana manera de vivir, por lo tanto seamos salvos para su gloria. Estemos tan agradecidos a Él. En segundo lugar, pasemos ahora al versículo 19. Si alguien quisiera leerlo en voz alta, 1 Pedro 1:19. Aquí entramos entonces en el segundo punto. Hemos hablado de que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. Seamos paganazos como yo, como Ramón, o seamos gente de hogares cristianos. Hemos sido rescatados de una vana manera de vivir si somos salvos. Y en segundo lugar, Pedro recalca ¿cómo decirlo? El medio, el canal, la forma, la manera en que a través del cual Dios nos salva. Esto es, la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados, rescatados. En los días del antiguo pacto, tú no podías pagar con una tarjeta de crédito, ni con una cuenta de PayPal que existe hoy en día. Tú tenías que pagar con oro, con plata. Bueno, hasta el día de hoy seguimos usando monedas, ¿no? Pero bueno, poco a poco va desapareciendo todo esto. Y el valor de una persona en el antiguo pacto, si tú querías comprar un esclavo, su valor dependía de su género, si era hombre o mujer, su edad y su productividad. Y bueno, realmente las cosas son así en España. Las empresas hoy en día te pagan en base a tu productividad. Y tristemente, ¿no? Estamos en una sociedad pragmática, impersonal, donde el valor de una persona depende de una simple cifra numérica. Y cuando el pensamiento de nuestra sociedad es, llegas a los 55 años y ya no sirves para nada. Es un sistema frío,
Es un sistema frío, frío, impersonal, pragmático. Pero gracias al Señor en la palabra de Dios, nuestro valor no depende de una simple cifra numérica, sino del gran amor del Padre revelado a través de la sangre del Hijo de Dios. Ahí está el valor de un Hijo de Dios, en la sangre del amado Hijo, en la sangre de Cristo. Aquí Pedro dice, a finales del versículo 18, no hemos sido redimidos con cosas corruptibles como oro o plata. No, nuestro valor no depende de pasta, ni de productividad, ni de pragmatismo, ni de principios empresariales impersonales, no. Nuestro valor depende del amor de Dios, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. Y fijaros, hermanos, en el primer punto, el Espíritu Santo empleó un adjetivo para describir la vida de los paganos. Este adjetivo es vano. Ahora, el Espíritu Santo también, fijaros en esto, cuando Él se pone a pensar en Jesucristo, en la sangre de Cristo, solo hay un adjetivo que le viene a la mente al Espíritu Santo usar para referirse a la sangre de Cristo. Preciosa, hermosa, bella, inestimable, gloriosa. ¿Ves cómo el Espíritu Santo siempre apunta a Cristo? Una persona llena del Espíritu Santo está llena de Cristo, habla de Cristo y de la gloria de Jesucristo. Entonces el contraste aquí no podía ser más fuerte. Por un lado, vanidad de vanidades, vanidad, inutilidad, sin propósito, sin meta, sin destino. Por otro lado, Jesucristo, preciosidad, hermoso, grandioso, sublime, impecable, intachable, santísimo, perfecto. El Espíritu Santo da la gloria al amado Hijo de Dios. Porque entonces, tú y yo tenemos que ser comprados con sangre. ¿Por qué no con dinero? ¿Por qué no con cosas corruptibles? Pues aquí necesitamos entender la enseñanza del Antiguo Testamento. Os lanzo una pregunta. En Éxodo capítulo 12 tenemos el gran día de liberación de los judíos. Y Dios había establecido derramar su ira sobre Egipto. Iba a dar mortandad, iba a esparcir mortandad entre todos los primogénitos de Egipto. Los israelitas también estaban en Egipto. ¿Cómo iba a saber el ángel del Señor pasar por alto las casas de los hebreos? ¿Qué tenían que hacer los hebreos? Matar un cordero y el dintel y los dos postes de la casa. Entonces el ángel del Señor llega a la casa y ve sangre en los dos postes y sangre en el dintel. Y sabe, esta casa es la casa de un hebreo. Por lo tanto, no entra en aquella casa. Fijaros, hermanos, Pedro, un experto en el Antiguo Testamento. La sangre es la que nos salva de la ira de Dios. De la misma forma que fue la sangre del Cordero que liberó a los israelitas de la mortandad en Egipto, ahora en el nuevo pacto. Todos nosotros que estamos vestidos de la sangre de Cristo, somos liberados de la ira venidera de Dios. Dice el Señor en Éxodo 12:13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis.
y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Contra este telón de fondo judío entendemos el valor de la sangre de Jesucristo. Sin la sangre derramada de Cristo, tú y yo no podríamos ser librados de la ira de Dios. Somos malos, malvados. Los que hemos nacido en hogares cristianos, malvadísimos. Si no estamos en el Hijo, si no estamos en Cristo, Dios es nuestro juez, adversario y enemigo. Pero en el Hijo, en su sangre, somos liberados de la ira de Dios. Por lo tanto, con toda seriedad en esta mañana, no sé si todos vosotros que estáis aquí sois salvos, pero os advierto en el nombre de la palabra de Dios, si no estáis en el Hijo, os espera una plaga de mortandad. Os espera ira venidera de parte de Dios. Seas pagano o seas de padres creyentes, si no estáis en el Hijo, si no estáis en el Evangelio, os espera una plaga de mortandad. Pero en el Hijo está el beso de Dios, el abrazo del Padre, la misericordia divina. Corred al Hijo, huid a Él en esta mañana. Pablo dice en el clímax de Romanos capítulo 3, donde está predicando el pico del Evangelio, en Romanos 3, del 24 al 26, dice que tú y yo somos salvos por la fe en la sangre de Cristo. Si Dios no te ve a ti vestido de la sangre de Cristo, te ve como eres, vil, impuro, contaminado con todo tu pecado. Te ve vestido de toda tu fealdad pública y oculta. Entender bien esto. Si no estás en Cristo, estás bajo la ira de Dios. Si no estás en el Hijo, la ira de Dios reposa sobre ti. Y quiero que entiendas esto. Si eres pecador y no eres del Señor, tu problema no es el diablo. Tu problema no es Satanás. Tu problema es Dios mismo. Dios está airado contra los pecadores. Corre al Hijo. Corre al Hijo. Clama a Dios para que te salve por medio del Hijo de Dios. Arrepiente de tu pecado. Mira la cruz con fe salvadora y conocerás la bendición de tener el peso de tu pecado quitado por completo. Y serás nueva criatura. Y como he dicho en Carmen esta mañana, habrá un canto nuevo en tu corazón que va a caracterizarte todos los días hasta que no estés en la tumba. Si no eres salvo, o si tú tienes dudas tocante a tu salvación, clama a Dios hasta que Él no te dé la plena convicción de que eres de Él. Y una vez convertido a Dios, que es amoroso y bueno y glorioso, podrás saber lo que es oír a Dios decirte a ti: precioso, precioso, precioso. En Cristo Dios nos dice: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Fuera de Cristo nada de esto. Enemigo, adversario. En Cristo, amado, precioso, sublime. No veo nada imperfecto en ti, porque Él nos ve vestidos de la justicia de su amado Hijo. Gracias al Señor por la sangre derramada. Y justo aquí, dice Pedro a finales del 19, hemos sido librados, rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Para entender esto de nuevo, hace falta estudiar el Antiguo Testamento. Vosotros bien sabéis que el cordero que los israelitas tenían que ofrecer en Éxodo 12, tenía que cumplir con ciertos requisitos. Unos de estos requisitos fueron sin mancha, sin defecto. Y posteriormente, cuando Moisés da la ley levítica al pueblo, el libro de Levítico, en cada caso, cuando hay un animal sacrificado por los pecados del pueblo, Dios siempre estipula que el animal tiene que ser ofrecido sin defecto, sin contaminación. Un animal ciego, cojo, no sirve. Tenía que ser perfecto. Por lo tanto, en tiempos de apostasía, Dios levanta profetas para recordar al pueblo esta gran verdad. No sé si alguna vez habéis leído el último libro del Antiguo Pacto que se llama Malaquías. Y en Malaquías hay un tiempo de apostasía y el Señor se dirige a los judíos diciendo lo siguiente. En Malaquías 1, versículo 8, Dios dice que habéis menospreciado mi nombre. El pueblo dice, ¿en qué, Señor? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y él contesta en Malaquías 1:8 diciendo, vosotros habéis ofrecido pan inmundo. Y en segundo lugar, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. ¿No es esto malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es esto malo? Presenta esto a tu príncipe y a ver si él se agradará de ti. ¿Le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Entonces el principio aquí está claramente enseñado. Dios no aceptará ninguna ofrenda que no sea sin defecto, sin contaminación. Por lo tanto, tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos, porque la persona que está a tu lado está cargado de defectos e imperfecciones. Y hasta el santo más elevado de la tierra, el predicador más ungido que hay en toda Europa, es un hombre cargado de defectos y de imperfecciones. Nuestro padre Adán era malo. Hemos nacido de una simiente corrupta y además de heredar una naturaleza pecaminosa, hemos cometido un sinfín de pecados. Tú has mentido, tú has engañado a la gente, tú has tomado el nombre de Dios en vano, tú has vivido para tu propio ego y no para el bien de tu prójimo, has vivido para ti mismo y no para la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, si nosotros intentamos ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio delante de Dios para salvarnos, es imposible. Somos cojos y ciegos y malos y contaminados. Entonces, ¿qué esperanza hay, hermanos? ¿Nos vemos todos condenados al abismo de fuego y azufre? ¿No hay salvación? ¿No hay nadie perfecto? ¿Qué haremos, hermanos? ¿De dónde vamos a aprender esperanza? ¿Cómo podemos ser salvos? La buena noticia del Evangelio es que hay uno perfecto, hay uno sin defecto, hay uno sin contaminación. ¿Por qué? Porque vino uno, el mismísimo Dios, segunda persona de la bendita Trinidad, nace de una virgen hace 2000 años en Belén, perfecto en todos los sentidos, vive de forma inmaculada en este mundo, y en la cruz del Calvario Él ofrece su propia vida en rescate por nosotros
pecadores. Alabado sea el nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Él da su vida por gente mala, corrupta, perversa. Y si tú te sigues creyendo bueno, no eres salvo. No conoces el Evangelio. El momento que Cristo te salva, ves tu fealdad, ves tu maldad, pero simultáneamente ves la gracia de Dios cubriendo tus pecados en la sangre de Cristo. Oh hermanos, ¿cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos pasar un día sin alabar al Señor por esta grandiosa redención y salvación? Con razón, decía la hermana Isabel al empezar, los mismos profetas querían entender esto, querían experimentar esto más cabalmente. Con razón dice versículo 12 que los mismos ángeles desean, anhelan entender estas cosas. El bendito, inmaculado Cordero ha dado su sangre por nosotros. Y hay algo más. Hay algo más. Jesús no es un cordero finito, creado, temporal, que vive sus 7, 8 años. Jesús, además de ser hombre, para ser sustituto por los hombres, es a la vez plenamente Dios. Yo peco. Yo digo algo feo aquí a Paco. Le digo, Paco, que no me gustan tus gafas. Yo peco contra Paco, ¿qué tengo que hacer? Pues ofrezco el corderito en expiación por mis pecados. Pero ¿qué pasa? Luego salgo y hablo con Paqui y digo, Paqui, le digo algo a Paqui también. ¿Qué tengo que hacer? He vuelto a pecar, ¿qué tengo que hacer? Otro corderito. Así que todos los corderitos con miedo, ¿no? Que cada vez que peca alguien le desaparecen. ¿Por qué? Porque el corderito es finito y su sangre tiene una eficacia temporal. Y la sangre cubre tu pecado hasta la próxima vez que vuelvas a pecar. Pero he aquí Jesucristo, hermanos. No es una ovejita creada. No es una ovejita temporal, finita, pasajera. He aquí el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. El que es Dios. Por lo tanto, por lo consiguiente, si Cristo es Dios, su sangre no tiene vigencia temporal pasajera, su sangre tiene vigencia eterna. Por ende, consiguientemente, la sangre que justificó a Abraham, a Moisés y a David del antiguo pacto, es la misma sangre que justifica a Pablo, a Pedro, a Santiago en el nuevo pacto. Y 2000 años después, esta misma sangre que justificó a los santos del antiguo pacto, que justificó a los discípulos y apóstoles de nuevo, esa misma sangre es la que hoy, febrero 2017, la que nos justifica a nosotros. Maravilla de maravillas, glorioso evangelio. Somos perdonados por sangre eterna, porque es la sangre del Cordero de Dios. No es una eficacia temporal. Oh, con razón el pueblo de Dios es un pueblo avanzado. Con razón somos un pueblo bienaventurado y bendito. Si tenemos tan grande salvación, el Cordero nos ha perdonado. Y esa misma sangre, querido, que un día te liberó a ti cuando te convertiste a Cristo, esa misma sangre sigue cubriéndote todos los días hasta que no estés en el cielo con nuestro Salvador.
Y hay, como hemos cantado la canción Sublime Gracia, habrán pasado miles y miles de edades y seguiremos dando la gloria a Dios por la sangre preciosa de Jesucristo, la sangre del Hijo de Dios. Si hemos sido rescatados por sangre, ¿cómo no vamos a vivir vidas santificadas? ¿Veis la lógica de Pedro? Predica el Evangelio. Este Evangelio es tan colosalmente impactante que va a producir santificación en nosotros. Y una persona que se predica todos los días el Evangelio, meditando en el Evangelio, va a ser una persona santa. Porque se acuerda de la sangre, se acuerda del propósito eterno de Dios y no puede sino vivir en gratitud delante del Señor. Y vosotros aquí que habéis nacido de nuevo, sabéis que es así. Leamos una vez más el texto hoy para ir acabando. Versículo 18. Sabiendo, queridos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Hoy hemos hablado sobre dos cosas. En primer lugar, hablamos de que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir. La base entonces de nuestra sanidad es el Evangelio. La proclamación de lo que Dios ha hecho en su Hijo es la fuente de nuestra santificación. Antes nuestra mentalidad era fiestas, bebidas y fornicación. Fiestas, bebidas y fornicación. Hoy nuestra mente es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios por el eterno Evangelio. Esa es la mentalidad. Totalmente cambiados y librados de una vana manera de vivir. Y Dios nos rescata de una vana manera de vivir para ser santos. Y en segundo lugar, lo que acabamos de comentar, vimos cómo Dios efectúa este rescate por medio de sangre. Porque sangre contra el telón de fondo del antiguo pacto. Y es la sangre, no de un corderito creado hace 7 años, un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a la preciosidad e impecabilidad del Señor Jesucristo, tú y yo ahora estamos en perfecta paz delante del Señor, y Él nos mira con ojos de amor porque nos ve en el Hijo. Si tú estás aquí en esta mañana en el Hijo, salvo por la gracia de Dios, Él no tiene nada que decirte sino: mi amado Hijo en el cual tengo complacencia, porque te ve vestido de la perfecta justicia de Cristo. El Evangelio proclama que en Cristo hay gracia, misericordia, amor y perdón. A la luz de todo lo que hemos predicado en esta mañana, hoy nos toca dar las gracias al Señor por esta gran obra de rescate llevada a cabo por el Dios Trino. Pensamos ahora en este tiempo de oración en el poder de la sangre de Cristo, y que este mensaje sirva el propósito que tenía Pedro y el Espíritu Santo al escribir esta carta: llevarnos a la santidad, a la santificación. Después de tener un tiempo de oración, me gustaría volver a cantar esta canción de Sublime Gracia. Así que no sé, hermanos, si podréis, a lo mejor vamos a orar un tiempo y luego sería bueno acabar, porque va muy bien con el mensaje que hemos predicado hoy. Así que vamos a orar al Señor y luego acabaremos hoy también cantando esta canción. Oremos a Dios en esta mañana. Aleluya, Señor. Padre, ¿qué podemos decir, Señor, ante este anuncio del Evangelio? Señor, que
casi sería mejor quedarnos en total silencio, asombrados ante lo que tú has hecho. Nos dejas, Padre, con la boca bien abierta. Pero gracias, porque de nuevo has puesto un canto nuevo en nuestro corazón y nos vemos obligados. El Espíritu Santo nos impulsa a agradecerte, a darte las gracias por esta salvación tan maravillosa. Señor, en primer lugar, te damos gracias porque nos has librado de una vana manera de vivir. Señor, hemos usado el ejemplo de Ramón, y luego, Señor, habrá otros hermanos que a lo mejor no han ido a semejantes profundidades de iniquidad. Pero en todos los casos, los que somos salvos, tú lo has hecho, Señor, rescatándonos de la vanidad, sin importar nuestro testimonio personal. Por esto te alabamos, Padre, porque siempre pudiste habernos dejado ahí perecer en el lodo. Pudiste haberlo hecho. ¿Quién te obliga a ti? ¿Quién te tuerce a ti el brazo, Señor? Pero te damos gracias, Padre, porque conforme a tu gran amor con el cual nos has amado en tu Hijo, conforme a tu poderosa gracia, tu multiforme misericordia, Señor, te alabamos por no permitirnos perecer en esta locura mundana de fiestas, bebidas y fornicación. Que el lema de nuestro corazón, que el latir de nuestro ser sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, enséñanos a amarte y a ser santificados, recordando la liberación que ya efectuaste en nosotros. Y en segundo lugar, Señor, ya estamos pisando terreno bien sagrado, la sangre de tu Hijo. Oh Padre, de nuevo, ¿qué decimos, Señor? ¿Qué podemos decir sino gracias? Gracias, Señor, por no enviar un corderito finito, creado para expiar nuestros pecados. Gracias por enviar a tu amado, perfecto, sublime, excelso, incomparable, brillante Hijo. Y gracias, Señor, gracias por su encarnación, gracias por su ministerio público, gracias por su pasión y por él padecer bajo Poncio Pilato. Gracias por él ser azotado y sepultado. Pero gracias por la resurrección al tercer día, para enseñarnos de que su sacrificio te agradó a ti y tú vindicaste la obra de tu Hijo públicamente, resucitándole de aquella tumba en Jerusalén. Gracias, Señor, donde los judíos la habían rechazado y los romanos la habían sellado en una tumba. Tú, Señor, te encargaste de vindicar, de defender, de proclamar la gloria de la ofrenda de tu Hijo. Y en él, Señor, hemos visto tu salvación. Alabado seas. Señor, te damos gracias como pueblo redimido y oramos que este mensaje llegue a los corazones de los inconversos entre nosotros. Señor, te pido que tú sacudas los corazones de los que están aquí y no son hijos tuyos y se mofan de ti y se burlan de tus mandatos. Señor, como tú hiciste con mi amigo Keith con sus 4 años, envía una convicción poderosísima de pecado y convierte sus corazones de piedra en corazones de carne. Y Señor, gente que hoy se ríe y se burla de ti, pues Señor, queremos verlos en 5 o 10 años predicando el Evangelio con poder y la llenura del Espíritu Santo, haciendo guerra contra el diablo y proclamando tu victoria.
hazlo por amor a tu nombre, no simplemente aquí en nuestra iglesia local, en toda la península ibérica, en toda Europa. Levanta a siervos, levanta a predicadores, levanta a hombres y mujeres de oración, Señor. Seguramente hay muchas personas que actualmente siguen ser salvas, pero son tuyos. Y va a llegar su momento. Señor, envía tu Espíritu Santo. Haz tu obra. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Anunciamos, predicamos y dejamos los resultados en tus santas manos, Señor. Hazlo por amor a tu Hijo. Hazlo por la fama de tu nombre, de tu gracia, de tu misericordia. Señor, te alabamos. Y ahora en este tiempo de oración, no queremos ser insensatos ni necios. Ofrecemos todas nuestras oraciones en el nombre de Cristo, en base a la sangre expiatoria, propiciatoria de Cristo. Oramos en tu Hijo en esta mañana. Recibe alabanza de estas oraciones. Recibe honra, recibe gratitud, porque eres magnífico, Señor. Eres magnífico, Señor. Y no tenemos nada más que decir que eso. Alabado sea, Señor. Sigamos orando al Señor en esta mañana, queridos. Sigamos orando.